Bueno, ahora sí. Partimos la pantalla. Y vamos a escribir. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la biomecánica del deporte. Mecánica del deporte. La biomecánica del deporte, o la biomecánica, está relacionado con varias materias. O sea, es también una materia interdisciplinaria. Que, donde, por ejemplo, encontramos lo que ustedes, la materia que ustedes ya dieron, que es la anatomía, ¿sí? Anatomía funcional, dice. La otra materia que está relacionada con la biomecánica es la fisiología, que son las dos materias que ustedes ya dieron en el módulo pasado. A eso le vamos a agregar la mecánica, que habla sobre los movimientos, ¿sí? De las articulaciones. Ellos están relacionados en cuanto a lo que es la biomecánica, ¿sí? Si hablamos de biomecánica, vamos a estar también a hablar sobre de ejercicios, de objetivos de esos ejercicios y de rutinas, ¿sí? Al hablar de fisiología, vamos a estar hablando de lo que es teoría de entrenamiento y la planificación. Y también principios de musculación y sistemas. Todos ellos están relacionados con lo que es la biomecánica, ¿sí? La biomecánica es la disciplina orientada a la aplicación de las leyes que forman parte de la órbita de la mecánica, a la composición y el desplazamiento de los organismos vivos. En síntesis, es el estudio del movimiento del cuerpo humano. Entonces, ese que está subrayado es lo que usted tiene que saber. La biomecánica es el estudio del movimiento del cuerpo humano en general, ¿sí? Estudia los movimientos del cuerpo humano. Analiza los fenómenos mecánicos y cinemáticos que se evidencian en los seres que tienen vida. El objeto de estudio de la biomecánica son las acciones físicas que realizan los seres vivos, desde sus orígenes hasta sus efectos. Las propiedades de los huesos, la circulación sanguínea y el funcionamiento de algunos de los temas más estudiados por esta disciplina. Entonces, el cuerpo humano genera movimientos en todos los ejes y en todos los grados, ¿sí? Entonces, cada movimiento que genera el cuerpo humano tiene nombres. Esos movimientos tienen nombre, ¿verdad? No es que yo le puedo decir doblé mi brazo o llevé hacia adelante. Cada movimiento tiene un nombre específico, ¿verdad? De cada articulación del cuerpo humano. Entonces, vamos a ver también más adelante cómo se denominan esos movimientos que yo realizo normalmente todos los días, ¿sí? Y el por qué debo saber yo eso. Que vamos a tratar de también decir el por qué debemos conocer el nombre de los movimientos. La ciencia de las actividades físicas y el deporte están compuestas por muchas ciencias que pretenden como meta el estudiar este objeto de estudio, siendo este la actividad física y el deporte en todas sus disciplinas. Esto significa que engloba otras ramas que buscan estudiar el movimiento humano en el contexto deportivo y en el contexto de actividad física desde varios puntos de vista. En cuanto a los métodos utilizados por la biomecánica para estudiar las diversas formas de movimiento, nos encontramos con electromiografía, cinemática, dinámica y antropometría. Entonces, lo que más las disciplinas que más se encargan o estudian en cuanto a la biomecánica son la electromiografía,
Electromiografía es un estudio que se realiza para saber la conducción nerviosa que poseen los músculos. Cuando vemos algún músculo que no está funcionando bien o que tiene alguna dificultad para contraerse, entonces el médico le manda a realizar un estudio que se denomina electromiografía para saber la capacidad nerviosa que tiene ese músculo para contraerse. Luego está la cinemática, la dinámica y la antropometría. La cinemática y la dinámica son los fenómenos de movimiento, ¿verdad? Y la antropometría son las mediciones que se realizan en el cuerpo humano, los pliegues cutáneos del cuerpo humano que se puedan medir. La antropometría, por ejemplo, se realiza para saber la cantidad de masa grasa que pueda llegar a tener el cuerpo, los pliegues que están de sobra, que no sobra, y cosas así. Eso se refiere a la antropometría. Electromiografía es un método de estudio que ha logrado un papel importante en las últimas décadas en diferentes áreas de investigación que se concentran en la actividad neuromuscular. La termoelectromiografía explica de por sí el fundamento de este método de estudio de la actividad neuromuscular. La representación gráfica de la actividad eléctrica del músculo. O sea, estudia las respuestas que generan los músculos ante el paso de una corriente eléctrica. La cinemática consiste en una serie de métodos que busca medir parámetros cinemáticos del movimiento a partir de la adquisición de imágenes durante la ejecución del movimiento. Se realiza el cálculo de las variables dependientes de los datos observados en las imágenes, como es el caso de la posición, orientación, velocidad y aceleración del cuerpo. La cinemática se constituye en un área de evaluación biomecánica que se concentra en mayor medida en la descripción de los movimientos. Se va acabando. Ahí vemos Jump Station, Horsefly, por ejemplo. ¿Cómo se llama este tipo de ejercicio? ¿Cómo se denomina este tipo de ejercicio? Que se trabajan los saltos, saltar. Este es lo que denominamos la pliometría. Pliometría son todos los ejercicios dinámicos que yo pueda realizar saltando, realizando los saltos, el jumping, salto, pliometría. Dinámica. La dinámica engloba todos los tipos de medidas de fuerza y la distribución de la presión, haciendo posible inferir la respuesta del comportamiento dinámico del movimiento humano. Además de estos parámetros para interpretación de las fuerzas de reacción externa, la dinámica se enfoca en comprender la distribución de las fuerzas de interacción entre el cuerpo y el medio ambiente. La distribución de la fuerza en la superficie plantar se estudia a través de los instrumentos dedicados y adaptados a la anatomía del pie humano. Antropometría. La antropometría se concentra en determinar las características y propiedades del aparato locomotor, como son las dimensiones de las formas geométricas de segmentos corporales, distribución de la masa, brazos de palanca o posiciones articulares. Se define así un modelo antropométrico de acuerdo a los parámetros necesarios para la construcción de un modelo biomecánico de la estructura analizada. Y ahí vemos, por ejemplo, la composición geométrica que tiene el cuerpo, que está dada por cuadros que podamos medir mejor y estudiarlo mejor. Funciones de la biomecánica deportiva. Sabiendo que el objetivo de la biomecánica es el estudio y mejora de la técnica deportiva,
hay que reseñar otras muchas aportaciones al deporte. Podemos referirnos entre ellas a prevención de lesiones, fabricación de equipos deportivos, control de cargas sobre el atleta y desarrollo de métodos de medida y valoración. Entonces, en cuanto a la biomecánica deportiva, podemos hablar que es el estudio y la mejora de la técnica deportiva. O sea, gracias al estudio biomecánico podemos mejorar la técnica deportiva, la técnica del gesto, el gesto técnico en cuanto al deporte que realiza la persona. Entonces, nosotros, ustedes como entrenadores el día de mañana, pueden llegar a mejorar el gesto técnico del deportista, ¿sí? De acuerdo al deporte que practica. También pueden ayudar, o la biomecánica nos va a ayudar a trabajar sobre prevención de lesiones, ¿sí? Prevención específica de lesiones durante la práctica deportiva o durante el entrenamiento deportivo. Y la prevención de lesiones siempre debe ser específica de acuerdo al deporte que se realiza y de acuerdo al ejercicio programado para ese día, para el día del entrenamiento. Entre las numerosas funciones que cumple la disciplina de biomecánica deportiva, podemos destacar estas, entre otras: analizar cada ejercicio o actividad deportiva y señalar después los grupos musculares que intervienen en dicha actividad, así como examinar y evaluar la calidad de los movimientos involucrados en las actividades físicas. Entonces, gracias a la biomecánica, podemos señalar de cuáles son los grupos musculares que intervienen en cada movimiento, ¿sí? Para ello, debemos conocer lo que es anatomía y los grupos musculares, ¿verdad? Grupos musculares de anatomía. Realizar una evaluación de las técnicas que pueden ser utilizadas en un caso determinado y estudiar la calidad de un movimiento, así como deducir las implicaciones del movimiento para los huesos, articulaciones y músculos. Por último, mejorar la ejecución de cualquier patrón de movimiento y desarrollar nuevas técnicas, perfeccionando las ejecuciones de las destrezas motoras. Entonces, gracias a la biomecánica, ustedes van a profesionalizar sus conocimientos. Van a ser profesionales en el área de la preparación física y van a hablar con propiedad. Van a referirse a un ejercicio explicando con propiedad para qué sirve el ejercicio, cuáles son los músculos que te ayudan a realizar ese ejercicio, cuál sería el objetivo y cosas así, ¿verdad? Nos van a hacer como los, ya nos van a hacer el día de mañana como esos simples entrenadores. La mayoría de los entrenadores personales o personal training son entrenadores que aprendieron nomás, ¿verdad? Con el transcurrir del tiempo, de los años, de tantas veces que se fueron al gimnasio y aprendieron ciertos ejercicios y que este ejercicio sirve para hacer pectorales y lo otro para hacer bíceps y tríceps, ¿verdad? Pero en realidad no conocen bien lo que es la anatomía ni la biomecánica y tampoco entienden para qué sirve cada ejercicio. Entonces ustedes, con el estudio que van a profesionalizarse, van a manejar todo ese tema. Eso es lo más importante. Descubrir los principios fundamentales de los movimientos corporales y las bases anatómicas y mecánicas para el entrenamiento en el área de la educación física. Localizar y corregir los defectos en la ejecución del atleta, además de escoger las técnicas apropiadas para el desempeño óptimo de la actividad atlética.
Entonces dice localizar y corregir los defectos en la ejecución del atleta. O sea, hay veces que muchos de los atletas, de los deportistas, están realizando un mal movimiento, un mal gesto técnico. Y eso nosotros vamos a descubrir para poder ayudarlos a mejorar esos movimientos. Establecer los principios biomecánicos que deben ser utilizados en la guía inicial para la enseñanza de destrezas. Detallemos las diferentes áreas de aplicación de la biomecánica. La biomecánica está involucrada en las áreas como ser, por ejemplo, la halterofilia. ¿Qué es halterofilia? Cuando decimos halterofilia estamos hablando de lo que es el levantamiento de pesas. Levantamiento de pesas. De élite, ¿verdad? Personas que levantan pesas, pero en competencia de élite. Culturismo o el famoso físico-culturismo. ¿Sí? La musculación deportiva. La musculación deportiva. Fitness y la rehabilitación. Vieron que en todas las disciplinas de, donde se practica o donde se trata de mejorar o aumentar la musculatura o el tamaño muscular, siempre va a estar principalmente la biomecánica. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al objetivo que desea la persona, se va a elaborar un plan estratégico, o sea, un plan específico de ejercicios donde la persona va a estar supeditada a mis conocimientos de biomecánica. Y gracias a mis conocimientos yo le voy a poder indicar un plan adecuado para sus objetivos que desee. Existe confusión en la concepción y en el diseño de programas de fuerza y acondicionamiento físico. Esto es debido al gran número de variables que es necesario tener en cuenta. Seguidamente definiremos cada una de ellas y la relacionaremos con la confección de las diferentes rutinas orientadas a muy diversos objetivos. En cualquier entrenamiento de fuerza aparecen términos que todo interesado en el tema debe conocer y dominar. Entonces vamos a empezar a hablar de de los programas y los acondicionamientos físicos. ¿Sí? Antes de hablar de los programas y los acondicionamientos físicos, debemos saber y conocer las distintas definiciones para saber de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que yo le digo cuando le hablo sobre repeticiones? Es el número de veces que se realiza un ejercicio sin descanso y en forma continuada. ¿Sí? A eso me refiero con repeticiones. El número de veces que se realiza un ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, 30 veces se realiza un ejercicio. O hacemos 30 sentadillas. Las 30 sentadillas debe ser de forma continua, sin descanso. Series. Un número definido de repeticiones conforma una serie, después de la cual tiene lugar un intervalo de recuperación antes de repetir una nueva serie, o tanda de la cantidad estipulada de repeticiones. Por ejemplo, una serie está compuesta por 20 repeticiones. Un ejemplo, ¿verdad? Una serie puede estar compuesta por la cantidad de repeticiones que el entrenador crea que es conveniente. Pero vamos a poner el ejemplo que una serie está compuesta por 20 repeticiones. Entonces, le indicamos al deportista o al atleta que realice, por ejemplo, 3 series de 20 sentadillas. Entonces, el atleta
va a realizar la primera serie, 20 sentadillas. Y le pedimos que tenga un descanso de 30 segundos. Entonces todo eso está cronometrado, está controlado. Se realiza las 20 sentadillas, se hace un descanso de 30 segundos y luego realiza la siguiente serie, ¿verdad? Tiene que realizar en total 3 series. Y a eso se refiere series y repeticiones. Identificación. Por razones prácticas, el entrenador suele anotar en las plantillas de control en forma abreviada. Por ejemplo, 3x6. Quiere decir 3 series de 6 repeticiones cada una de ellas. El primer número representa las series programadas y el segundo la cantidad de repeticiones por serie. Hace rato nosotros dijimos 3 series de 20. Entonces va a ser 3 por 20. 3 por 20 va a ser. A eso me refiero con identificación. Repetición máxima. Es la carga máxima que un atleta puede mover. Es la carga máxima que un atleta puede mover en un número dado de repeticiones. Por razones prácticas se denomina repetición máxima. Es un término de vital importancia para las plantillas de entrenamiento, para leer rutinas de otros entrenadores o para redactar informes. Ampliando el concepto, una repetición máxima significa la máxima carga que el atleta puede desplazar para una sola repetición. 5 RM es el máximo para 5 repeticiones. Es importante notar que se habla de esfuerzos máximos. En el último ejemplo, 5 RM quiere decir que es imposible realizar la sexta repetición. Volveremos sobre el tema con mayor amplitud al hablar de los conceptos de intensidad. Entonces, al decir repetición máxima, estamos hablando de un ejercicio, de una repetición que pueda realizar la persona. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, hablando de levantamiento de pesas, digámosle que yo puedo levantar o hacer una sentadilla con el máximo peso posible que yo pueda culminar con ese ejercicio. Entonces, digámosle que yo pueda hacer una sentadilla con 50 kilos en cada lado de las piernas. Entonces, hago la sentadilla, bajo y luego vuelvo a subir. Y eso es una sola repetición para el máximo peso que yo pueda llegar a cumplir. Por eso que cuando hablamos de repetición máxima, estamos hablando de la fuerza máxima que puede llegar a tener la persona, sin necesidad de ayuda. Realmente, hablando mal y pronto, cuando hacemos ejercicio de pesa, siempre debe ser de forma individual. O sea, yo no necesito que nadie me ayude para que yo pueda levantar un peso determinado. Yo debo levantar un peso determinado con mi propio cuerpo o con mi propia fuerza. Y medio que no ayuda tanto eso de que yo quiera levantar un peso máximo y le pido ayuda a otra persona para que me vaya acostumbrando, digamos. Siempre es mejor que yo levante la totalidad del peso que mi cuerpo pueda llegar a levantar. Entonces, digámosle que yo quiera hacer sentadillas 20 kilos cada lado. Y bueno, hago la sentadilla, hasta 5 puedo hacer, hasta 5 puedo hacer. Disminuyo la carga y vuelvo a hacer la cantidad de repeticiones que yo siempre suelo realizar. Pero eso de que le ayudan a completar la serie, medio que al final no estoy otra vez levantando, no estoy haciendo otra vez la repetición máxima. O sea, no estoy levantando el peso máximo, sino que estoy otra vez levantando menos del peso. Más adelante vamos a ir mejorando eso con más ejemplos. Los músculos se dividen por contracciones. O sea, las contracciones son lo que realizan los músculos. Y al hablar de contracciones, estamos hablando de contracciones isotónicas, isométricas, ausotónica, isocinética. ¿Sí? Las contracciones isotónicas pueden ser concéntricas y excéntricas.
Independientemente del tipo de contracción que tenga efecto, el factor que la define es el desarrollo de tensión. Por ejemplo, la contracción estática o isométrica. No existe cambio aparente de la longitud del músculo ni de sus fibras constituyentes. Por ejemplo, empujar una pared, sostener una mancuerna en la mano o sin moverla. Si a eso se refiere. La contracción isométrica es la contracción que no genera movimientos. Es una contracción estática. Es una contracción en el lugar. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, yo sostengo un ladrillo en la mano, ahí estoy generando yo una contracción isométrica. Al sostener el ladrillo, se están contrayendo mis músculos, ¿sí? Pero sin generar ningún movimiento. A eso se refiere con contracciones estáticas o isométricas. Ahí lo vemos tres ejemplos. Eso. Aquí, este individuo al quedarse en esa posición está realizando una contracción isométrica, estática, ¿sí? Al sostenerse de los aros. Está trabajando ahí todo el miembro superior y el tronco. Acá lo vemos, ¿verdad? Cuando estoy sosteniendo una mancuerna, sostengo una mancuerna, entonces se activa el bíceps, por ejemplo. Se está activando acá el bíceps, sin generar movimiento. Entonces, este, por ejemplo, también es una contracción isométrica, que hace una posición de, digamos, lo que vamos a hacer lagartijas. Entonces, lo que estamos trabajando es el tronco, ahí, abdominales, contracciones isométricas de abdominales, de tríceps, los músculos de la pierna. Las contracciones dinámicas o isotónicas. Las contracciones dinámicas o isotónicas son al revés. Son las contracciones que sí tienen movimiento, ¿sí? Es la tensión muscular el movimiento. Y tiene dos fases, la concéntrica y la excéntrica. La concéntrica, los puntos de inserción se acercan. La fuerza muscular vence la carga exterior. Y la excéntrica, los puntos de inserción se alejan. La carga exterior vence a la fuerza muscular. Entonces la concéntrica es cuando yo le venzo a la fuerza externa. La concéntrica. Y la excéntrica es cuando la fuerza externa me vence a mí. Le vence a mi cuerpo. Y vemos dos ejemplos. La contracción concéntrica, por ejemplo, con la misma mancuerna con la cual yo hace rato estaba sosteniendo, realizo el movimiento de flexión y extensión de codo. Flexión y extensión de codo. Si doblo el codo y extiendo el codo. Al doblar el codo se llama flexión y al extender el codo, extensión. ¿Sí? Y eso genera un movimiento. A ese movimiento le llamamos contracciones isotónicas. Isotónicas. Y la isotónica se divide en dos, dice. Cuando se acercan ambos puntos, la mancuerna, por ejemplo, cuando se acerca hacia el hombro, a eso le llamamos contracción concéntrica, isotónica concéntrica. Y cuando alejo los puntos, se denomina contracción isotónica excéntrica. ¿Sí? Con estos dos ejemplos se entiende mejor que es la concéntrica que es la excéntrica. Luego tenemos a la auxotónica, que es la combinación de ambos, ¿verdad? Que es la combinación de las contracciones isotónicas e isométricas. Puede ejemplificarse en las acciones de un luchador sobre el tapiz. Realiza fases isométricas empujando y forcejeando con el oponente. Lo lleva lentamente a través de una presa. Ahora lo arroja violentamente al tapiz para ponerlo de espalda. En la vida diaria y en los gestos habituales es el tipo de contracción más usado, que es la contracción auxotónica o mixta. Se produce cuando en un mismo movimiento se realizan sucesivas o alternativamente contracciones isotónicas e isométricas. Por ejemplo, el movimiento del arquero,
que tensa el arco y debe mantener la posición de máxima tensión para apuntar y disparar. Entonces ahí tiene dos fases. Un mismo gesto técnico o un mismo ejercicio tiene dos fases. Tiene la contracción isotónica y al irse la flecha se realiza la contracción isométrica. O sea, isométrica e isotónica. En esta posición que se encuentra el arquero es una contracción isométrica. Es una contracción estática, isométrica. Y cuando lanza la flecha sería la contracción isotónica. La isocinética se verifica en forma dinámica, es decir, es de la familia de la isotónica, pero con la característica que se realiza con velocidad angular constante en las articulaciones involucradas. Los ejercicios clásicos de musculación se verifican en el modo cuasi isocinético, razón por la cual su análisis es, dentro de la complejidad, significativamente más sencillo que un gesto deportivo, en donde es necesario tener en cuenta un sinnúmero de parámetros. Bueno.